Gracias, colegas. La mesa directiva del Congreso de la República da la más cordial bienvenida a los señores miembros del Parlamento Amazónico del Estado Plurinacional de Bolivia, senadora Sonia Guardia, y a los diputados Juan Carlos Ojopi, Carmen Rodríguez y Efraín Valderas, a solicitud del congresista Marco Faltolini Picardo, presidente del Parlamento Amazónico Internacional. Nuestros saludos. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Juan Carlos Seguren. Gracias, presidente. Buenos días, colegas, señor premier, señor ministro. Obviamente escuchamos múltiples demandas de mayores recursos, pese a que el presupuesto está creciendo 10%, lo cual ya es sumamente importante, pero obviamente insuficiente para todas las demandas que aún tiene el país. Yo no me quiero referir específicamente al presupuesto, solo con un par de pinceladas. Básicamente, y acá me dirijo al premier, que espero en su gestión pueda retomar el rumbo de la descentralización, porque hay cierto sesgo descentralista o, en todo caso, paternalista. Y digo paternalista porque se están creando una serie de fondos que no se transfieren directamente a las regiones y a los municipios, sino son fondos concursables, ¿no? El FONIPREL, el Fondo de Mi Riego, ahora se está creando el Fondo para APPs, tema que me parece bien, pero hay que discutir esa política de Estado de descentralización. Pero lo que más me preocupa, señor presidente, son los supuestos. Este presupuesto que se va a financiar con ingresos fiscales, fundamentalmente, parte del escenario que vamos a tener y contar como país con 118.000 millones para financiar todas las expectativas marcadas en el presupuesto. La pregunta es, ¿vamos a poder financiarlo? Y acá me dirijo directamente al premier. Hay un supuesto básico, que es que vamos a crecer 6%. Este año vamos a crecer, tal vez, en el mejor de los casos, 5%. El supuesto del 6% fue planteado a mediados de año, cuando se comience a elaborar el presupuesto. Pero hoy tenemos pronunciamientos de diferentes organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, entre otros, que señalan que vamos a crecer solo 5.5%, lo cual va a tener, si se produce ese efecto, obviamente una repercusión en los ingresos tributarios, que son los que financian el presupuesto. Entonces, queremos que nos comente el señor ministro si se mantiene la convicción de ese crecimiento de 6%. Por otro lado, se establece un tipo de cambio de 2.72. Hoy ya estamos en 2.8. Todo hace prever que la FED, del gobierno americano, va a comenzar a reducir el estímulo monetario, lo cual va a implicar como efecto colateral, no solo en Perú, sino a nivel global, la apreciación del tipo de cambio. Es decir, todo hace prever que no se va a cumplir el tipo de cambio de 2.72, sino que el dólar se puede disparar. Al dispararse el dólar, de producirse ese efecto, vamos a tener una repercusión en inflación, porque somos grandes importadores. Entonces ello, en alimentos, por ejemplo, puede incrementarse, en combustibles puede incrementarse. O sea, lo que queremos saber es si el señor ministro o el gobierno se reafirman los supuestos macroeconómicos, que a estas alturas no me llenan de convicción, como tampoco llena de convicción que los recursos determinados, llámese canon, sobre canon, regalías, etcétera, van a disminuir 1.7%. Ojalá que se produzca, pero vemos que a la fecha las exportaciones ya van cayendo 20%. Entonces, si vamos a tener una caída de 20% en exportaciones de minerales, ¿cómo los recursos determinados solo van a caer 1.7%? Entonces nos preocupa el escenario macroeconómico. Creo que estamos discutiendo si aumentamos un proyecto más o un proyecto menos, pero no estamos viendo el tema de fondo. Y en ese tema de fondo entramos a lo que desde nuestro punto de vista es la verdadera inclusión social. Inclusión social no son programas sociales. La verdadera inclusión social es generar empleo, empleo digno, empleo permanente, empleo formal. Y el empleo solo y únicamente es producto de la inversión. Inversión pública, privada, pequeña, mediana, grande, nacional, extranjera. Y ahí es donde el gobierno, a mi entender, tiene el principal problema. No se constituyó en estos 2 años y medio como el gran promotor y facilitador de la inversión. Estamos apalancando
las posibilidades de crecimiento para el 2014 en grandes proyectos que vienen con un gran atraso, proyectos que ya debieron ejecutarse o iniciarse en su momento. Continúe con eso. Toromocho, Las Bambas, Cerro Verde 3, Queyabeco, Antapacay. Se ha visto el cronograma de ejecución de estos proyectos, no van a comenzar el 1 de enero del 2014, sino a lo largo del año se comenzarán a implementar. Exactamente igual los grandes proyectos de inversión pública o APPs. Línea 2, del Metro de Lima, longitudinal de la Sierra, Red Dorsal, Chavimochic, no van a comenzar el 1 de enero. O sea, ¿cómo se está midiendo el impacto en la inversión, en el crecimiento del PBI, en función a un cronograma a lo largo del todo el 2014? Entonces a nosotros nos preocupa mucho el escenario macroeconómico porque el gobierno no hizo la tarea de promover y facilitar la inversión desde el inicio del gobierno, lo cual además va a repercutir significativamente, señor presidente, en el futuro del país, porque estos proyectos que se están comenzando a ejecutar Continúe. tardíamente, señor presidente, son proyectos en su inmensa mayoría heredados de gestiones anteriores. ¿Pero qué está sembrando este gobierno para las gestiones futuras? ¿Qué se está sembrando para cosechar a partir del 2016? El Perú no termina el 2016, señor presidente. Y otro de los factores, y con esto voy terminando, señor presidente, es el tema de proyectos paralizados. Santana, Conga, Tía María y tantos otros. Si vamos a seguir con la política del avestruz, de esconder la cabeza y esperar que estos temas, estos problemas se solucionen solos, señor presidente, no vamos a sembrar para futuro. Y el tema de competitividad, otro factor fundamental. Así como en inversión hemos pasado de niveles de una década, donde teníamos un promedio de 11.8% de inversión, el 2011 11.4%, ahora estamos en un escenario de 8% de crecimiento de la inversión. Señor ministro, ¿qué vamos a hacer para relanzar la inversión? Continúe. Creo que eso es fundamental. O sea, la inercia creo que nos ha acompañado con suerte hasta ahora, pero lo que tengamos de ahora hasta fin de gobierno y proyectándonos más allá del 2016 depende de competitividad. ¿Y cómo vamos en competitividad? Hemos retrocedido. Por ejemplo, el Do Business de 39 a 42. Y así hay varios otros rankings que nos marcan retrocesos. Entonces, estos temas, señor presidente, son fundamentales. Me pide una intervención el congresista Lewis, si usted me lo permite. Está para culminar. Le rogaría que culmine, le pediría al siguiente orador que le otorgue una intervención. Quedamos en que luego del tiempo vencido no se dan interrupciones. De acuerdo, presidente. Entonces, los temas de competitividad. Y dentro de competitividad, que pueden sustentar el mediano y largo plazo, educación. No tenemos grandes avances, ahí están siguen las pruebas de comprensión lectora y matemática, avances muy pequeños. Tema de desnutrición, fundamental. Continúe. De 0 a 3 o 5 años, señor presidente, en vez de avanzar en desnutrición, hemos retrocedido en desnutrición. Se ha incrementado el nivel de desnutrición en 1.7. Factor clave de competitividad, la seguridad. ¿Qué ha pasado en seguridad? ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido? También hemos retrocedido. Entonces, el tema competitividad va más allá, señor presidente, si se aumenta un punto más o un punto menos a un pliego presupuestario. Son temas que requieren convicción, requieren liderazgo, requieren compromiso desde el más alto nivel. No podemos seguir pensando ni creyendo que la niña de los ojos del presidente Ollantumala son los programas sociales. La niña de los ojos tiene que ser la inversión, porque solo la inversión va a financiar los programas sociales, solo la inversión va a generar empleo sostenible. Tenemos que cambiar el chip, señor presidente, y ojalá el premier que está estrenándose pueda contribuir en hacer que el presidente de la República cambie sus conceptos. Gracias. Tiene la palabra la congresista Cecilia Taid Villacorta. Presidente,
A puertas del Día Internacional de la Lucha contra el VIH, que ya no es sinónimo de SIDA, y en el mes de la no violencia contra la mujer, quisiera compartir un video, si me permite, presidente, pero mientras se prepara, la congresista Marisol Pérez Tello y el congresista Norman Lewis me han pedido una interrupción. Pediríamos a las señoritas abandonen el hemiciclo. Congresista Lewis. Presidente, la problemática de generación eléctrica en Loreto y principalmente en Maynas y Quitos, obviamente ha obligado a las autoridades de la región a hacer una propuesta importante con visión de futuro y solución definitiva de este problema. Es por eso que solicito se incorpore la disposición complementaria final siguiente. Dispónese por excepción la aplicación del proyecto Central Hidroeléctrica Mazán, el beneficio del marco regulatorio de promoción de la inversión de energías renovables, aprobado por el decreto legislativo número 1002. La capacidad de la central será la resultante de los estudios definitivos desarrollados por el Gobierno Regional de Loreto, otorgándosele la calificación de recurso energético renovable, con punto de conexión en la barra de Iquitos. El organismo supervisor de la energía fijará la tarifa base para la subasta correspondiente. Precísase que el proyecto en mención es el mismo a que se refiere la 45ª disposición complementaria final de la ley número 29812. Voy a alcanzar la documentación para ser recibido oficialmente. Gracias, presidente. Continúe, congresista Taid. Congresista Marisol Pérez Tello. Gracias, presidente. Quiero proponer una modificación en la Ley de Equilibrio Financiero, añadir una disposición complementaria final que se explica por sí misma. En el marco del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño, las prioridades establecidas en el Acuerdo Nacional, los objetivos del desarrollo del milenio y los programas de inclusión social, los montos asignados a los programas presupuestales vinculados a la primera infancia no pueden ser objeto de anulaciones presupuestarias. En las ampliaciones presupuestarias que se aprueban durante los ejercicios fiscales, se prioriza la asignación de recursos para la atención de las actividades y proyectos de los programas presupuestarios vinculados a primera infancia. Lo establecido en el presente artículo es de obligatorio cumplimiento en las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local. Por supuesto, esto tendría que venir acompañado, presidente, de supervisión. Esto, por cuanto, si bien es cierto, la mayoría de partidos que estamos acá representados, y no está exento de esto el Premier, firmamos el Pacto por la Infancia, esto no se ha materializado en políticas concretas. Tan es así, presidente, que llama la atención que si bien el 9.7% ha crecido en el presupuesto a nivel general, en políticas como el programa articulado nutricional, la salud materno-neonatal y los logros de aprendizaje, se ha reducido en 1.23%, presidente. El objetivo... Congresista Taid. Presidente, voy a pasar un video que lo ha hecho el UNICEF, por favor. Nos gustaría que aclare en cuanto al rostro de los niños, congresistas ahí, que son rostros simulados, o se les está pasando directamente. Si son niños que han hecho un video para decir que no pueden ser discriminados, son niños de la calle. ¿No? Vale. Son Gracias, congresista, el video está VIH. autorizado. En la revista Caretas, presidente, de hoy día, ha salido datos muy importantes que es bueno saber. Por cada 3 hombres hay una mujer infectada del VIH. 18.000 mujeres de al menos 15 años viven con el VIH. Hasta ahora, 5.000 personas han fallecido por SIDA. Yo cuando sea grande quiero ser astronauta. Quiero ser doctora y curar mucha gente. Y yo quiero seguir viviendo. Es por eso, presidente, el MINSA cuenta con un presupuesto de 189 millones de soles destinado a la prevención, diagnóstico y tratamiento
38 millones se destinan a medicamentos. Hasta diciembre del 2012, el Estado ofreció tratamiento gratuito a 26.785 adultos y 717 niños. ¿Por qué hago referencia de esto, presidente? La mujer que es diagnosticada, estando en gestación, le dan los medicamentos, pero cuando nace su niño o su niña, le dan los sustitutos, la leche maternizada, solo por 6 meses. El pedido es el siguiente, presidente de la Comisión de Presupuesto, a través suyo, presidente. Que los niños no solo reciban por 6 meses, sino de 12 a 14 años, ya que la norma 064 MINSA 02 así lo estipula. Si ya reciben los medicamentos, y es muy importante que la madre que no tiene recursos para ir a comprar esta leche maternizada, continúe, congresista, no le dé la lactancia, porque ahí la huella biológica que el bebé heredó prácticamente le estaría corriendo el riesgo de tener el virus. Es por eso, presidente, yo quisiera que en el Perú no nazcan más niños con VIH. Esto representaría un verdadero logro y ahorro para el Estado. El 1 de diciembre me gustaría que participen en el Día Internacional de la Lucha contra el VIH, para así ser parte de ese gran cambio y una sola vez decir, hazte la prueba, es mejor saber. Es mejor saber, sí, pero me encantaría que la prueba no solamente se realice el 1 de diciembre o cuando las madres están gestando, sino que sea permanente, porque es irónico, presidente, que se le da el medicamento gratis. Tiempo adicional. Y la prueba lo tienen que pagar. Entonces el Estado está gastando en tratar, en medicar, y cuando se le está entregando esos antirretrovirales que el Estado está dando gratis, la proyección de vida es bastante larga y pueden tener una calidad de vida, de trabajo. Estamos hablando de las madres vulnerables, estamos hablando bastante de este sistema contributivo. Ojalá lo puedan tomar en cuenta, y estas madres que han traído al mundo niños por violación, porque en una familia con violencia familiar una madre no le puede decir protégete, y muchas veces estos niños son justamente por esos actos. Presidente, yo le voy a hacer llegar la disposición complementaria que no le genera gasto, porque ya existe la norma técnica 060. Continúe. Simplemente ampliar los meses para darle la leche maternizada. Entonces, sería así: disposición complementaria. Autorízase a partir de la vigencia de la presente ley al Ministerio de Salud, con cargo a su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al tercero público, durante el año fiscal 2014, la ampliación del periodo de entrega de los sustitutos de leche materna para todo niño o niña recién nacido expuesto al VIH, que reciben tratamiento en los establecimientos de salud hasta por el periodo de 12 meses desde la fecha de su nacimiento. El MINSA aprueba mediante decreto supremo las disposiciones reglamentarias para la aplicación de lo establecido en la presente disposición. Gracias, presidente. Congresista Gustavo Rondón. Bien. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludar a dos hombres fuertes del país, del gobierno, a nuestro premier y obviamente a nuestro ministro de Economía y Finanzas. Antes de empezar nuestra alocución, quisiera pedir un minuto de silencio, señor presidente, por el sensible fallecimiento del destacado jurista, diplomático, poeta, filósofo y escritor peruano Antonio Belaúnde Moreira, quien además se desempeñó como embajador
en Dinamarca, Colombia y Suiza. Dicho ser humano que deja este mundo hoy es hermano de nuestro colega de bancada, el doctor Martín Belaúnde Moreira. Con su venia, pido el minuto de silencio. Invito a la representación a guardar un minuto de silencio. Muchas gracias. La presidencia, adicionalmente, pide guardar un minuto de silencio por el destacado político de Acción Popular, alcalde 30 años en Ancash, presidente del Club de la Unión, Fidel Villegas. Congresista por Acción Popular, Fidel Villegas. Muchas gracias. Continúe con esta ronda. Bien, señor presidente, hay felicidad al recibir, más felicidad hay al dar y extremadamente felicidad al darse. Ya este presupuesto realmente está consumado, mas no consumido. Y en ese sentido yo quisiera invocar tanto al Premier como a nuestro ministro Castilla, que vamos a hacer algunas propuestas proactivas, propositivas, pero partiendo por el buen ejemplo, señor Premier, que sería importante imprimir desde el nivel nacional. Yo tengo entre mis manos la consulta amigable del MEP solo en proyectos, y las carteras de nuestros sectores no exceden sino del 20, 30 o 40% en el mejor de los casos el desembolso de esto. Así que creo que para el resto del país sería importante tener este primer, llamémosle axioma, dar el ejemplo desde el nivel nacional. Segundo, creo que sí es importante, Premier, señor ministro, que es un panorama macroeconómico de estabilidad fiscal, comercial, tributaria y combinado con un crecimiento de nuestra economía superior al que se registra en este presente año, y eso es bueno también merituar. Creo que es importante también el hecho de precisar la importancia del peso de los ingresos tributarios en el financiamiento del sector público. Y aquí creo que vale hacer el remarque que hay que mejorar el nivel de recaudación y ampliación de la base tributaria. Revisando los cuadros presentados por ustedes ayer, los recursos determinados son los únicos que han caído en términos absolutos y relativos. Todas las fuentes de financiamiento han registrado una caída del orden del menos 1.7%. Entre estos recursos, señores ministros, se encuentran los correspondientes al canon minero. ¿Qué se va a hacer con relación a la disminución del canon en las regiones? ¿Cómo compensar esto que significa un compromiso mayor en las regiones? Otra cuestión que es importante remarcar, señores ministros, es el hecho de que este presupuesto muestra una recentralización y concentración en el nivel nacional, contradictorio con alguien que viene de una exitosa región. Respecto a ello, los gobiernos locales, lo que ha ganado el gobierno central, lo han perdido. Y en ese sentido, creo que aquí tiene que haber un enfoque, un ajuste a lo largo del 2014, señor Premier. Continúe.
Creemos que en este proceso de reconcentración del presupuesto o recentralización del gasto, según la tendencia histórica, perjudica francamente el proceso de descentralización y la capacidad de fortalecer a los cuadros técnicos al interior del país. Por ello es importante no marchar contracorriente, Premier, en ese sentido. Quiero también a usted pedirle, en cuanto a la cartera de Transportes y Comunicaciones, que remarque esa interconexión de la costa con la sierra, esas vías de penetración. En Arequipa, por favor, que sea una realidad este sistema integrado de transportes, el monorriel, que daría un salto enorme a la modernidad. En lo que es el interior, por favor, la delincuencia no solo se combate con más policías en las calles, sino hay que recuperar la profesionalización, especialización al interior de la policía. En vivienda, por favor, hay que patrocinar zonas de expansión y habilitación urbana y evitar inteligentemente invasiones totalmente desordenadas. Continúe. Gracias, señor presidente. En justicia, las cárceles productivas, Premier, ministro, porque no solo los presos están presos por la cuestión de necesidad, están presos porque son a veces ociosos y en 30 segundos de adrenalina se llevan el esfuerzo de un trabajador que asaltan en la calle. También allí en esas cárceles que ayer precisaron, sería bueno hacer las cárceles productivas, que trabajen, que paguen con el sudor de su frente el hecho de su internamiento y de su comida. También no solo helicópteros, sino más patrulleros, señor Premier. No solo en el norte y en Lima, la delincuencia nos gana en Arequipa y en todo lugar. También los saneamientos físico-legales para justicia, para educación, para salud. Muchos edificios en estos sectores están con terrenos no saneados. También es importante la modernidad, porque si hay un proceso a portas. Continúe. En el voto electrónico, ¿por qué no pensar en las historias clínicas electrónicas en cuanto a salud? Creo que hay que dar un salto a la modernidad y yo espero mucho de usted, señor Premier, de usted, ministro de Economía, en cuanto a ello. Creo que tenemos que dar un salto a la modernidad y por ello creo que es importante ese remarque de estas cuestiones en los diferentes sectores. Solo quiero acercar a ustedes el pedido del CAFAE a la UNSA en Arequipa, que aquí está, que ya el ministro Castilla tiene conocimiento y el presidente Johnny Cárdenas Cerrón de la Comisión de Fiscalización, y también un pedido en salud sobre la contratación y nombramiento para un nuevo hospital que hay allí en Majes, el Pedregal, y que lo único que requiere es el permiso de ustedes porque el dinero va a costa de ellos. Y reiterar que Majes Siguas es una realidad, como muchos otros megaproyectos, y como lo dijo el congresista Eguren, hay que apuntar por la creación de fuentes de empleo, para que no vivamos solo el presente, sino fundamentalmente el futuro. Señor Premier, señor ministro, gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Velázquez. Muchas gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Alcorta, con mucho gusto, si usted lo permite. Y congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Yo también quería abonar sobre lo que se ha venido planteando permanentemente, con gran esperanza del nuevo Premier, porque lo que hemos tenido hasta ahora ha sido barbaridad y media en el Ejecutivo. En la exposición del ministro Castilla, habla en la página 14 sobre los ingresos del presupuesto 2014 y habla de la gran minería. Siendo el Perú un país minero, con todas las riquezas que tenemos para sacar a la gente de la pobreza, lo único que tenemos que explotar todo aquello que Dios nos dio y nos bendijo, el cobre, el oro, la plata. Pero si tenemos un gobierno amilanado, reducido, secuestrado, acosado por algunos dirigentes
que se sienten dueños del país y las riquezas naturales, nada podrá hacerse. Mucho dinero en inclusión social, 16.000 millones. La idea es sacar a la gente de la pobreza, no es mantenerla. Estos grupúsculos sociales que se sienten defensores de la pobreza, lo único que quieren es defender esa posición para tener el argumento de existir. El día que se acabe de la pobreza, esa gente no va a estar. Y efectivamente, acá hay una relación enorme en Arequipa. Tenemos Cerro Verde, Tía María, en Cajamarca, Conga. Ojalá que Conga, señor ministro, premier. Congresista Velázquez, hemos quedado que la interrupción solo de 1 minuto. Congresista Tapia. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez de Quequén. Para presentar una disposición complementaria final, autoriza el nombramiento del personal de salud que a la fecha se encuentra prestando servicios como médico cirujano y a los profesionales de salud y técnicos de enfermería en calidad de contratados, tanto del MINSA, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio de Educación, Universidades Nacionales. La presente disposición complementaria entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación. Y en segundo lugar, autoriza el nombramiento para el año 2014 al personal de salud que se encuentran contratados, ya sea como médicos cirujanos, profesionales de salud y técnicos de enfermería, en las instancias anteriormente mencionadas. Gracias, presidente. Congresista. Presidente, me pide una interrupción, congresista Salazar y congresista Becerril. Congresista Velázquez, con cargo a mi tiempo. Usted es parte del acuerdo. Le ruego que continúe. Gracias, presidente. Disculpe, congresista. En primer lugar, quiero saludar al primer ministro y al señor ministro de Economía. Primero decir que es una tradición constitucional, como lo establece el artículo 80 de la Constitución, que el presidente del Consejo de Ministros con sus ministros vienen ante el Pleno del Congreso para sustentar su pliego de egresos del ejercicio presupuestal. Pero también esto no debe ser una rutina de carácter simbólico, sino también porque vienen también a exponer los resultados de su ejecución presupuestal y las metas obtenidas. ¿Para qué? No solamente para que el Congreso, sino el pueblo pueda evaluar el desempeño sectorial y pueda también así el Congreso autorizar los nuevos requerimientos que se solicitan. Vemos del propio portal del Ministerio de Economía que hay 5 sectores importantes, que luego explicaremos por qué son importantes, que han dejado de ejecutar 5 sectores: educación, interior, defensa, desarrollo e inclusión social y salud. Han dejado de ejecutar 9.395 millones de soles. Y de estos 9.395 millones, 6.119 tienen que ver con intervención social. Por ejemplo, el Ministerio de Educación a la fecha solamente ha ejecutado el 61.2% de su presupuesto. O sea, hay 3.659 millones que no se ejecutan. El Ministerio del Interior, 1.050 millones de soles. Y aquí quiero hacer un ejemplo, señor ministro de Economía, señor presidente del Consejo de Ministros. En Lambayeque hay un centro penitenciario en el distrito de Pixi, donde están llevando sentenciados de alta peligrosidad. El Ministerio de Justicia, como no alinea su intervención con el Ministerio del Interior, ahí sucede una paradoja. Quieren ampliar el penal que está en el centro de la ciudad de Pixi, pero el distrito de Pixi no tiene una comisaría. Hace año y medio venimos pidiendo una comisaría para el distrito de Pixi y no hay en el distrito de Pixi una comisaría. ¿Cómo podemos legitimar una intervención del Ministerio de Justicia queriendo ampliar el penal para llevar más reclusos cuando el distrito no tiene una comisaría? Y el Ministerio del Interior no ejecuta 1.050 millones de soles. En defensa, 2.225 millones. En desarrollo e inclusión social se han dejado de gastar 1.182 millones de soles. Ojalá que al término del
de la intervención de todos los señores parlamentarios, el ministro de Economía nos pueda explicar esta demanda adicional de 476 millones que creo que es para el programa Caliwarma, cuando lo que vemos es que a las justas ha podido ejecutar el 44.8% de su presupuesto y todos vemos los problemas que ha generado el gran programa paternal de la familia conyugal que gobierna el país, que hace agua por todos sitios. ¿Quieren que retire la palabra? Retiro lo que pueda haber dicho, señor, pero que me dejen, por favor, intervenir. Nadie le pidió que retire la palabra, congresista. No, están interrumpiendo. ¿Ah? No, el Perú sabe que quien gobierna el país es la familia, la pareja conyugal. ¿Eso lo sabe el país? ¿O no lo sabe? Congresista, le ruego no dialogar. Usted me pide a través de la presidencia. Usted me pide que retire. Nadie le ha pedido que retire, congresista. Continúe. Ah, ya. Perfecto. Entonces, o sea, la niña bonita de los programas sociales de la pareja conyugal tiene un programa como Caliwarma, que dígase de paso reemplazado, dice al PRONA, porque en el PRONA había corrupción. Y lo que hay que decirle al país y a la representación nacional, ¿quién ha sido el más grande proveedor de la papilla del PRONA? ¿Quién ha sido el más grande proveedor? ¿Quién es el dueño de Alprosa? De Alprosa. Ya vamos a responder en su momento, pero estamos hablando del presupuesto. El Ministerio de Salud... Continúe, presidente. Parece que no le gusta que le digan las cosas, presidente, que usted me corta. No le estoy cortando, congresista, no tenemos la culpa que la voluntad popular se haya expresado en esa proporcionalidad. El Ministerio de Salud, supuestamente la preocupación, y esta es una reflexión al primer ministro, porque como ha dicho yo decimos, no tiene todavía ni 45 días en el cargo y a él no le podemos exigir resultados, sino extenderle la mano para que pueda reorientar la intervención del Estado en aquellos sectores estratégicos para recuperar los niveles de crecimiento, de inversión y de empleo que nosotros, o mejor dicho, los peruanos le dejamos el 2011 y que por desidia, por incompetencia, hoy día el país no logra tener los liderazgos en estos indicadores económicos que tuvo al 2011. Y es preocupante, señor primer ministro, porque la semana pasada en este Parlamento hemos tenido que aprobarle un proyecto de ley que viene el Ejecutivo para transferir 198 millones del Ministerio de Salud de gastos de inversión a gasto corriente. Eso es una evidencia de incompetencia. Cuando faltan hospitales, cuando faltan equipamiento. Continúen. Y otros servicios. Asimismo, vemos que en el proyecto de ley presupuesto se vuelven a consignar operaciones de endeudamiento externo por 878 millones de dólares. ¿Para qué? Nuevamente, para Chavimochi, para Sedapal y otros proyectos. Y ojalá que ahora que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, yo sé que usted, primer ministro, tenemos que sacar adelante el proyecto Majesiguas 2, porque es una obra fundamental, no solamente para Arequipa y Cusco, sino para todo el sur del país. Nosotros dejamos toda la estructura económica y financiera, dígase de paso, elaborada por el actual ministro de Economía, para poner en marcha ese proyecto y hay que llevarlo de una vez por todas para incorporar a la frontera agrícola esa inmensa actividad productiva agrícola que va a dar muchos ingresos al país. También se ha dicho y se dijo en la discusión, no me dejaron el tiempo para responderle cortésmente al ministro de Economía, pero estas son cifras que hemos sacado del Banco Central de Reserva. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva ha establecido que la inversión en el año 2010 fue de 9.030 millones de soles. La inversión en el año 2012 ha sido... Continúe con el 8.386 millones. Algo así sencillo. El año 2010 los gastos de capital eran el 6% del PBI. El año 2012 ha sido el 5.5% del PBI. Ojalá que el ministro de Economía en su momento nos pueda aclarar o nos pueda ilustrar por esta preocupación. Asimismo,
es importante decir, si bien es cierto el 2012 la inversión extranjera directa aumentó 48% con relación al 2011, no menos cierto que entre el 2005 y el 2007 la inversión directa extranjera se duplicó y al año 2010 se triplicó. Entonces también le preguntamos al ministro de Economía que nos levante esta preocupación. Es cierto, se dirá, el 2011 hubieron dos factores. Continúe con la cita. No estoy hablando del oro de Madre de Dios. ¿Por qué tanto problema de tiempo? No voy a hablar del oro de Madre de Dios. Hay un congresista que dice tiempo. No voy a hablar del oro de Madre de Dios, congresista. Esté tranquilo. Solamente estoy expresando preocupaciones. El ministro está escuchando atentamente y la bancada nacionalista no quiere que el país escuche preocupaciones. ¿Su bancada no nos deja hablar? Ponga orden, presidente. Le duele, le duele. Las cifras mandan. Las cifras mandan. Las cifras mandan, presidente. Y sus congresistas es cierto que la inversión extranjera del 2011 obviamente se retractó, obviamente por el proceso electoral. Había una enorme preocupación porque venía la gran transformación y ya sabíamos que venía la propuesta de establecer un modelo chavista en el Perú. Para suerte, los peruanos no permitimos que se aplicara y se instaurara el modelo chavista y se tuvo que ir por el camino de la hoja de ruta. Y también hay que decirlo, que los mercados internacionales se recuperaron y por eso ha mejorado el nivel de inversión. Pero lo que nos preocupa, señor presidente, es que lo que se está reactivando son proyectos de inversión que vienen del gobierno anterior, las Bambas, ampliación Cerro Verde, Toromocho, Constanza y la ampliación de Marcona. La pregunta que quiero hacer, presidente, es ¿cuántos proyectos de inversión nuevos hay, por lo menos para poner en marcha en los próximos 2 años que le queda a este gobierno? Además queremos expresar una preocupación, señor presidente, con relación al comunicado que... Le ruego culminar, congresista. Presidente, si no me interrumpe, termino, pero si me sigue interrumpiendo cada minuto no va a poder terminar. Congresista Velázquez, usted es un congresista como todos y tiene que sujetarse a las normas de debate. Y se le está dando el tiempo suficiente. Continúe, por favor. Presidente, yo no le estoy pidiendo que me... No, estoy exigiendo mi derecho. O pido que lean el reglamento del Congreso. Le ruego continuar, congresista. El señor Abugataz, hay que pedir al centro médico para Está desperdiciando su tiempo, congresista. Pido, presidente, que pida al centro médico que vengan a atender, señor Abugataz. Pido, señor presidente, que llamen al centro médico para que vengan a atender al señor Abugataz. Congresista, le estamos dando más del doble del tiempo programado. Le pido continuar. El oficialismo se está poniendo de acuerdo, Acción Popular, con el nacionalismo para no dejarnos hablar. De pie. Alusión. Culmine usted para darle por alusión. Alusión hay que darle Le pido respetar la norma de debate. Culmine usted, la va a dar por alusión. Señor, yo no sé quién se siente ofendido, aludido. Le estoy expresando al primer ministro y al ministro de Economía preocupaciones, y estoy mostrando cifras, porque yo he estado también en esa responsabilidad y sé que muchas son las demandas y los recursos que tiene el país no son suficientes para cubrir esas demandas. De tal manera que lo que venimos a expresar es preocupaciones y queremos recoger la preocupación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que ha presidido nuestro reciente primer ministro, que han levantado su voz porque les han recortado 1.500 millones de soles. A los gobiernos locales les han recortado 1.206 millones de soles y el presupuesto se ha recentralizado
porque lo único que ha aumentado son los recursos del gobierno nacional a 10.545 millones. Nos gustaría que nos den una explicación, porque por ejemplo en Lambayeque, entre el año 2006 y el 2005, el presupuesto... Culmina el congresista. Congresista Aguatar. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, estamos reunidos el día de hoy para debatir el presupuesto general del año 2014 y no para hacer un recuento de lo que hizo o lo que no hizo el gobierno anterior o los gobiernos anteriores. Yo pido, en cumplimiento del reglamento del Congreso, que se lea el artículo 55, inciso C, primero y segundo párrafo, donde se establece que los congresistas podrán hablar con un máximo de 5 minutos y el congresista que me antecede está hablando más de 12 minutos, señor presidente. Se va a respetar el reglamento porque tenemos una fecha límite para acabar. Si no, vamos a tener cada congresista a hablar 1 hora, no vamos a acabar ante la fecha límite para aprobar el presupuesto de la República. Y eso es una irresponsabilidad. El Congreso tiene una responsabilidad que cumplir el día de hoy y que se lea el reglamento y que se cumpla el reglamento del Congreso, señor presidente. Bien, hay un acuerdo de portavoces. Le ruego culminar, congresista Velázquez. Presidente, yo estoy hablando en nombre de mi bancada y lo que ha expresado el congresista Bogotá tiene razón. Mi bancada tiene derecho a 30 minutos. Somos 6 parlamentarios, tenemos derecho a 30 minutos. Tomen en cuenta el tiempo así, de tal manera. Qué bueno, claro. Le ruego culminar, congresista. Por supuesto que lo dice el reglamento. Porque hace 5 minutos que nos está hablando del tema. Solamente quiero decir, presidente, que para este tema del debate del presupuesto, el reglamento establece que el ministro de Economía puede utilizar hasta 1 hora y los ministros hasta 30 minutos. ¿Por qué los congresistas no podemos dar algunas reflexiones sobre ello? Señor, solamente quiero decir 3 cosas rápidamente, porque parecería ser que no quiere que se nos escuche a la oposición. Le gusta las pasadas de manos complacientes. Señor, yo creo que la prioridad del primer ministro Villanueva ha sido luchar por la seguridad ciudadana. Y enfrentar la seguridad ciudadana no solamente es potenciarla, la Policía Nacional, que resulta... Tiene la palabra la congresista Oceda. Se le ha dado tiempo más que suficiente, congresista Velázquez. Congresista Oceda. Congresista Oceda. Para insultarnos. Minuto final, congresista. Presidente, hay que atender la demanda del Poder Judicial. Hay que atender la demanda, la cadena de la estrategia para enfrentar el delito es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Si ha habido un acuerdo entre el Ministerio de Economía y el Poder Judicial, ¿por qué no honrarlo? ¿Por qué no honrar? Hoy día está paralizada la actividad judicial, el Ministerio Público también solicita demandas adicionales y yo creo que se puede hacer un gran esfuerzo si que verdaderamente queremos luchar por la seguridad ciudadana. Les dejo esa preocupación porque nada hacemos potenciando solamente al Ministerio del Interior y no al Ministerio Público y al Poder Judicial que legítimamente están pidiendo estas demandas adicionales. Gracias, presidente. Antes de la congresista Oceda estaba el congresista Espadaro. Tiene la palabra el congresista Espadaro. Gracias, presidente. Buenos días. Me pide una interrupción el congresista Reate, si usted le permite, presidente. Congresista Reate. Sí, gracias, presidente. Gracias, congresista Espadaro. Es para poner un artículo, una disposición final para autorizar a partir de la vigencia del presente norma y hasta el primer trimestre del año 2014 al pliego Universidad Nacional de San Martín a efectuar todas las modificaciones presupuestarias necesarias a nivel funcional programático con la finalidad de reestructurar su presupuesto aprobado para el año fiscal 2014. A estos efectos de orientar los recursos exclusivamente al cumplimiento de los objetivos estratégicos previa opinión de la Dirección